cómo se integra la neurociencia en los aspectos de la capacitación y el comportamiento de cómo yo voy a poder expresarme y cómo yo voy a poder interactuar, ¿cierto?, con los trabajadores y cómo yo voy a poder hacer que en función de esta ciencia eh, el objetivo, ¿cierto?, de esta capacitación, de este desarrollo de habilidad que nosotros estamos buscando en nuestros trabajadores sea más efectivo. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto?, nosotros tenemos que, primero que todo, entender que cuando nosotros hablamos de este tipo de experiencias, hablamos de la neurociencia, ¿cierto? Tenemos que entender, tienen que ser estrategias que son de carácter innovadora, ¿ya? Y que se tienen que ir acoplando, ¿cierto? Al desarrollo de la modulación de cómo es el comportamiento y las capacidades que tienen los trabajadores cuando nosotros queremos tratar temas relacionados con temas de seguridad, salud y medio ambiente, ya que son generalmente las características las cuales nosotros nos vamos a estar comprendiendo. Y en función de eso, nosotros vamos a ir comprendiendo cómo es el comportamiento humano para poder mejorar de mejor manera, ¿cierto?, sus actividades de desarrollo del día a día, para mejorar la efectividad de cómo yo voy a actuar en este entorno en particular. Ahora, cuando nosotros hablemos del concepto, ¿cierto? Como concepto de neurociencia, cuando nosotros digamos que la queremos aplicar, esta neurociencia, ¿cierto? En cómo nosotros queremos abordar este cambio de paradigmas y de comportamientos que tienen con respecto a los trabajadores que nosotros vamos a estar capacitando, tenemos que entender, ¿cierto?, que a la larga todas las herramientas neuronales que cuentan cada uno de los seres humanos tienen distintos tipos de actividades y también tienen distintos tipos de funciones, ¿ya? Y en función de eso, cuando yo tengo claridad del comportamiento y las funciones que tienen, también yo sé cuál es la plasticidad que tiene el cerebro humano. Y cuando yo entiendo cuáles son las plasticidades del cerebro humano, también se va entendiendo que el entorno en el cual se generan estas capacitaciones también van propiciando un mejor entendimiento de la temática que yo quiero tratar con respecto a esto y cómo yo lo voy a abordar de buena manera o no de buena manera. ¿Ya? Entonces es fundamental entender que la neurociencia, cuando lo hablamos desde un concepto más amplio, es justamente buscar la plasticidad de cómo se pueden generar estos comportamientos, ¿cierto?, en función de ciertos entornos y ciertas condiciones que nosotros les vamos a poder estar dando a las personas que vamos a estar capacitando, ¿ya? Y cuando hablemos de la neurociencia aplicada, ¿cierto? Y con esto vamos a tratar de comprender y modificar este comportamiento humano con los recursos neuronales que están existentes, ¿cierto? Nos vamos a centrar en la aplicación práctica en áreas de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y también desde el ambiente laboral, porque también es una contextualización en la cual nosotros vamos a aportar desde la neurociencia eh, propiamente tal, ¿cierto? Y esta conexión entre lo que es la neurociencia y el comportamiento, ¿ya? Justamente lo que nosotros vamos a estar explorando es cómo nos va a ayudar esta neurociencia a comprender y a modificar el comportamiento en función de un ámbito laboral el cual está expuesto al trabajador, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a meternos en lo que es el comportamiento humano, ¿ya? Cómo este comportamiento humano, ¿cierto? Cuáles son las características sociodemográficas en las cuales está el trabajador, cuáles son las características sociales, ¿cierto?, en el cual se comprende el rubro en particular, porque todo rubro tiene características distintas, ¿ya? Y eso también es parte del entorno de que estamos hablando de cuando nosotros estemos desarrollando lo que es la neurociencia, en cómo nosotros en función del entorno, las características del entorno, ¿cierto?, las características del rubro y las características del comportamiento del trabajador, basado, entre otras cosas, en la estadística, nosotros vamos a poder tomar más interacción y vamos a poder ir relacionando de mejor manera lo que es el comportamiento basado en la neurociencia, ¿ya? Y cuando nosotros vamos examinando estudios científicos, ¿cierto?, de la neurociencia o estudios neurocientíficos, como se quiera llamar, ¿cierto?, se han descubierto que existen conexiones mucho más profundas entre lo que es la mente y el comportamiento, ¿ya? Y es por eso que es relevante hacer estudios acabados y con relaciones concretas de cuál es el comportamiento a nivel no solo del rubro, que es una parte importante, pero también depende del país y de la región de ese país, ¿cierto? O del estado de ese país, dependiendo del país de origen, eh, cómo se está desarrollando ese comportamiento, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿cierto?, que una persona de la zona norte de un país, ¿cierto? Los países que son más largos, como Chile, Perú, Brasil, Argentina, el comportamiento de un rubro no es exactamente el mismo en la zona norte que en la zona centro que en la zona sur.
¿ya? Cuando son extensiones largas de territorio, ¿cierto? Porque hay comportamientos sociales que son distintos, ¿cierto? Hay culturas que afectan de buena o mala manera, eso es parte discutible, al comportamiento de los trabajadores dependiendo de la región en la cual ellos estén expuestos. A pesar de que estamos viendo variables que son del mismo rubro, trabajadores con características similares desde el punto de vista del contenido educacional, desde el punto de vista de la experiencia laboral, pero el puro hecho de estar en una región distinta, ¿cierto? Hay ciertos factores que se van descubriendo en la neurociencia cuando se hacen estas investigaciones que hacen de que nosotros tenemos que tener claridad de cómo van a ser estas conexiones entre lo que es la neurociencia y el comportamiento del trabajador al cual yo voy a estar capacitando, ¿ya? Cuando nosotros queremos abordarlo ya en una temática mucho más profunda, como es la neurociencia y la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Que es lo que nos convoca el día de hoy ahí, nos tenemos que centrar en la seguridad laboral, ¿ya? Porque cuando nosotros nos vamos centrando en la seguridad laboral, ¿cierto? Tenemos que aplicar la neurociencia para salvar vidas. A la larga, de eso se trata esto, el cómo yo voy a poder, voy a poder eh, impactar de forma positiva con respecto al comportamiento de los trabajadores basado en la neurociencia en función de una capacitación con estrategias concretas y precisas para hacer estos cambios que nosotros queremos realizar para que el trabajador no sufra accidentes que puedan atentar con su propia vida, ¿ya? Entonces, estas estrategias, ¿cierto?, que se tienen que estar analizando en cómo se van a demostrar estos impactos positivos y cómo estas técnicas que yo voy a tener que utilizar para el tema de las capacitaciones, las voy a tener que implementar en distintos tipos de niveles y de entornos asociados. Eh, y por lo mismo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer capacitaciones, tenemos que ver cuál es nuestro público objetivo, tenemos que ver cuáles son las características de público, perdón, y cuál es el entorno. Muchas veces, lamentablemente, los capacitadores tratan de abusar de las capacidades técnicas que ellos tienen y tratan de demostrar qué tan técnicos son, pero se les olvida cuál es el receptor de esa información, ¿ya? Y el contenido en el cual yo estoy generando esta información. Por ejemplo, hay estudios acabados, ¿cierto?, de las neurociencias que indican que una persona tiene una capacidad de concentración de concentración profunda de no más, persona adulta, de no más de 15 a 20 minutos. Entonces, si yo hago una capacitación de una hora sin parar, y hablo y hablo y hablo y concentro durante toda esa hora, eh, vamos a estar hablando en vano lo más probable 40 minutos, en donde a ese trabajador no le va a quedar absolutamente nada porque él ya perdió esa capacidad de concentración después de los 20 minutos y con esto el trabajador se va a perder, ¿cierto? No va a tomar los contenidos que tiene que tomar, no va a entender el desarrollo de las cosas que tiene que saber y con esto, ¿cierto? Eh, Se va a perder procesos de producción porque vamos a perder un trabajador 40 minutos en donde no está tomando atención, donde no está produciendo, vamos a tener equipos detenidos y trabajadores que no van a adquirir el conocimiento que nosotros queremos que adquieran. Entonces, cuando uno empieza a hablar de este concepto de la neurociencia, justamente lo que hace es empezar a interpretar cuáles son las características y el cómo yo tengo que expresarme para poder comunicar de buena manera o no. ¿Ya? Eh, lo mismo que dije anteriormente, algunas veces el exceso de palabras técnicas, ¿cierto? Van más por un camino del ego del relator, que quiere demostrar cuánto sabe técnicamente, más de qué es lo que yo quiero que realmente el trabajador entienda, ¿ya? Entonces, también tenemos que focalizarnos en cuál va a ser el objetivo de esta capacitación y cuáles son las características de la persona a la cual yo quiero capacitar, porque en función de esas dos grandes cosas, yo voy a contar con una capacitación acorde a una interpretación de un análisis neurocientífico en cómo yo tenía que abordar esta capacitación en seguridad en particular. Y si nosotros queremos hablar ahora de la neurociencia y de la salud en el trabajo, ¿cierto? Esta no solo trata de prevenir accidentes, sino también de fomentar un entorno saludable en el trabajo, ¿ya? También tenemos que ver justamente la objetividad a la cual nosotros queremos abordar, cómo vamos a desarrollar estas estrategias de capacitación. Ya no es recomendado, por ejemplo, hacer capacitaciones de largo aliento, de solo
relator esté hablando constantemente, sino que tiene que haber una interacción para que se generen lazos, ¿cierto? Neuronales entre el trabajador y el nivel de concentración al cual se tiene que focalizar. Y es por eso que ya las capacitaciones en donde se habla constantemente y de forma tan extensa, ya no son requeridos, ¿cierto? Porque la ciencia no ha demostrado de que esa estrategia no es adecuada, sobre todo cuando nosotros queremos hacer promociones de temas de salud laboral, ¿ya? Específicamente cuando hablemos de salud mental o salud física del trabajador, nosotros tenemos que ser concretos, específicos y prácticos para poder desarrollar este tipo de capacitaciones y que el trabajador se mantenga lo más atento posible dentro de estos lapsos de concentración que no van a superar los 15 minutos. ¿Ya? Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro a la hora de desarrollar eso. Y justamente cuando hablamos de la neurociencia, el medio ambiente laboral toma un rol preponderante cuando nosotros vamos a trabajar en este trabajo, cuando vamos a realizar este tipo de investigación en neurociencia, en cómo la neurociencia va a poder influir en la toma de decisiones en función de un entorno laboral, ¿ya? Cuando nosotros estamos aplicando ciertas características concretas, ¿no? Como se ve en la imagen, un entorno laboral con un espacio adecuado, ¿cierto? Bien señalizado, con buena iluminación, etcétera. Nosotros lo que estamos generando ahí, estamos generando un confort al trabajador en función de las cosas que él va a tener que ejecutar en el futuro, ¿ya? No solo para la capacitación, que también se requiere en entornos de similares características, sino también cuando tenga que ejecutar tu trabajo en particular, porque la neurociencia justamente lo que nos ha enseñado que un trabajador se mantiene de una manera más confiable, se mantiene de una manera más segura cuando su entorno laboral es acorde a los requerimientos y a las necesidades de la actividad que tiene que ejecutar. Entre mayor confort tenga este trabajador, las capacidades neuronales, ¿cierto?, de este trabajador van a estar más en ascenso y van a tener capacidades de concentración mucho más profundas y van a estar evitando eh, quebrantar ese entorno laboral de un confort adecuado para el mismo. Generalmente esa es la característica que van a estar ocurriendo. Ahora, si yo lo quiero aplicar esto de forma práctica, ¿cierto? La neurociencia en estos entornos laborales, tenemos que mejorar la seguridad desde la promoción. Tenemos que partir desde ahí cuando nosotros queremos hablar de la aplicación de esta neurociencia, ¿cierto? En actividades de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que partir desde la prevención, desde la seguridad y desde la promoción desde la salud. Y para eso esta estrategia se tienen que fomentar en función de transformar los lugares de trabajo. Yo no puedo pretender que un trabajador le diga que se tiene que cuidar, que no tiene que hacer ningún accidente, cuando ya está en un entorno laboral en donde los riesgos asociados a ese entorno laboral son potencialmente altos porque no cuentan con las condiciones básicas de trabajo, ¿ya? No las condiciones mínimas, las condiciones básicas de trabajo. Es por eso que es muy paradójico solicitar un trabajador comprometido en aspectos de seguridad y salud en el trabajo cuando el entorno no está comprometido en aspectos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me explico, no? O sea, si yo estoy en un entorno en donde veo que hay puntas por todos lados, donde la iluminación es mala, donde hay humedad, yo no voy a pretender bajo ningún punto de vista que este trabajador esté comprometido con aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es bastante difícil, porque el mismo trabajador, el mismo entorno, lo va a opacar, ¿ya? Y el mismo entorno lo va a llevar, ¿cierto?, a ver las cosas más grises. Cuando yo estoy en un entorno más saludable, más ejecutable, el trabajador tiende a querer mantener esos entornos. Ahora, esto no significa, esto no es una ciencia exacta en donde yo diga que porque el entorno está perfecto no vamos a tener ningún tipo de accidente ni enfermedad profesional, porque no es así, ¿ya? No es que estemos hablando desde esa mirada, porque no sería correcto y no sería eh, justo decirte que con mejorar el entorno automáticamente el trabajador mejora. Lo que habla la neurociencia es que al mejorar los entornos, los estudios indican de que hay una mejora sostenible a través del tiempo, de que los trabajadores quieren ser más seguros y quieren mantener su salud más acorde al entorno al cual está funcionando. Y también hay estudios que indican que en entornos más nocivos existe más accidentabilidad y existe menos cultura preventiva por parte de los trabajadores porque ellos no sienten que ese discurso sea coherente, el discurso de tienes que cuidarte sea coherente cuando ven el entorno, que el entorno no está en las condiciones adecuadas para poder cuidarlo.
Y cuando nosotros queremos usar estas estrategias de modulación del comportamiento, cómo nosotros queremos que las personas se comporten, tenemos que preguntarnos cómo podemos aplicar la neurociencia para modular este comportamiento del trabajador, ¿ya? Y para eso se usan principios básicos de neurocientíficos, ¿cierto? Y herramientas prácticas para poder implementarlo. Discursos básicos, como les dije en primera instancia, lo que es desde el entorno. El discurso básico tiene que ser, si yo quiero hacer un cambio del comportamiento, el entorno tiene que cambiar, ¿ya? Yo no voy a poder pretender que un comportamiento cambie si el entorno no cambia. El entorno, si yo quiero que un comportamiento cambie seguro, el entorno tiene que ser seguro. Es la primera estrategia para cambiar el comportamiento modular del trabajador, ¿ya? El segundo es ser coherente. Las líneas de liderazgo tienen que ser coherentes con respecto al discurso que estás diciendo, con respecto a lo que se está ejecutando, ¿ya? Y luego de eso, tengo que tratar de modelar este comportamiento en función de palabras simples y no complejas, ¿ya? Y tengo que ser concreto y conciso en las indicaciones que yo quiero dar hacia dónde queremos ir. No tengo que darme tanta vuelta con respecto a esto. Si ustedes se van a dar cuenta, en esta presentación que yo le estoy haciendo el día de hoy, nos vamos a pasar los 15 minutos porque tengo que ser concreto y prolijo a la hora de desarrollar esta presentación. Si yo empiezo a ser muy técnico con respecto a esto, yo lo que voy a estar formando no son oradores, lo que yo voy a querer formar entonces son investigadores. Y no es el espíritu de esta presentación del día de hoy. Yo no quiero formar investigadores, porque para formar investigadores es otro proceso cognitivo mucho más complejo de abordar y de mucho más largo aliento. Cuando nosotros estamos generando oradores, ¿cierto? Y para entender el comportamiento de los trabajadores en función de la neurociencia, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar estrategias simples, no complejas y concretas, ¿ya? Tenemos que ser lo más específico posible, tenemos que ser lo más práctico posible y tenemos que ser lo más sinceros posible para nosotros hacer este tipo de estrategia de comportamiento. Nosotros tenemos que decir por qué queremos esto, tenemos que explicar qué es lo que buscamos con eso, pero tenemos que ser coherentes con este comportamiento, porque cuando yo no soy coherente en el relato versus lo que yo hago, difícilmente el trabajador va a cambiar su comportamiento, porque no va a haber coherencia ni de la jefatura ni del entorno. Cuando él no ve coherencia en la jefatura, no ve coherencia en el entorno, el trabajador se pregunta de forma eh, inconsciente, se pregunta, pero si la jefatura no lo hace, el entorno no cambia, el jefe no cambia, ¿por qué tengo que cambiar yo? Y uno puede decir, mira, es que hay temas que tienes que ver con respecto a de que te tienes que cuidar tú y que es la seguridad tuya, y tú te puedes decir en esa conversación, pero la verdad de las cosas que tiene que haber coherencia del entorno y de las jefaturas para que este trabajador se sienta convencido de que su comportamiento también tiene que cambiar, porque la organización está cambiando de forma real, y cuando la organización cambia de forma real, es una invitación hacia los trabajadores de que se tienen que generar ese tipo de cambios reales, ¿ya? Pero cuando yo desarrollo estrategias complejas, cuando yo digo de que no hay que hacer ciertas cosas y después veo a toda la línea de jefatura haciendo lo contrario, cuando yo digo que hay que mantener los espacios de trabajo de forma adecuada, pero nunca di el paso cero, ¿cierto? De toma, aquí está el espacio de la manera adecuada, difícilmente el trabajador se va a hacer modificar su comportamiento, difícilmente el trabajador va a desarrollar un comportamiento positivo para el mismo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo hago estos cambios? Cuando yo hago estos cambios hago un impacto en la productividad. Y a la larga la neurociencia justamente lo que aborda no es solo desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, sino de manera conjunta. Porque cuando yo genero justamente estos cambios de comportamientos organizacionales profundos, desde la organización misma, desde las líneas de liderazgo y de la línea de los trabajadores, hay un impacto en la productividad que es extremadamente bueno. Hay muchos estudios que indican que cuando la neurociencia pudo hacer un cambio en el comportamiento de la cultura organizacional, lo que se han generado es un aumento de la productividad importante. De hecho, hay estudios que han llegado hasta un aumento de más del 100% de la productividad en función de la implementación del desarrollo. Y esto va de la mano con el aumento de la seguridad de los trabajadores y con el bienestar de la salud de los trabajadores. Entonces, a la larga, esto lo que busca la neurociencia
es el aumento del entorno en su nivel más complejo a nivel de la eficiencia, pero con carácter sostenible, o sea, en la seguridad y la salud de los trabajadores, sin desarrollo del impacto del medio ambiente y el aumento de la productividad. ¿Ya? Y es por eso que la neurociencia ha ido tomando alta relevancia a la hora del desarrollo de las capacitaciones, porque lo que busca la neurociencia es el cambio del comportamiento del individuo, no, no solo de adquirir conocimientos técnicos del individuo, sino de un tema más profundo, que es el cambio del comportamiento del individuo basado en conocimientos técnicos asociados a este tipo de capacitación. Entonces, cuando nosotros queremos hablar cuáles hay beneficios a largo plazo en la neurociencia, ¿ya? Porque son significativos, hay reducción de los accidentes, hay aumento en la mejora del bienestar, ¿cierto? Personal de todos los trabajadores, se aumentan las estrategias de los impactos sostenibles a través del tiempo, aumento de la productividad dentro de las organizaciones, y es por eso, ¿cierto?, que la neurociencia a la larga lo que ofrece es un enfoque que sea más orientado a la seguridad, pero de carácter integrado completo, en donde yo voy a hacer el cambio del comportamiento de las personas, ¿cierto?, de nuestros trabajadores, en donde vamos a aplicar los principios básicos de lo que es el cerebro humano y de sus conexiones neuronales, ¿cierto?, para crear un entorno de trabajo más seguro, que sea saludable, que sea productivo, en donde los trabajadores hagan un cambio del comportamiento y no solo del conocimiento, ¿ya? Si bien cierto, el conocimiento es necesario para poder hacer un cambio de ciertos comportamientos, lo más importante en esto son los mensajes en la neurociencia, ¿ya? Nosotros no podemos seguir pretendiendo que capacitando todos los años, por dar un ejemplo, en seguridad de manos, el trabajador va a dejar de tener accidentes del trabajo porque el trabajador ya lo ha capacitado 50 veces en seguridad de manos y siguen habiendo accidentes de trabajo. Entonces, la neurociencia invita a preguntarnos, busca otras variables, porque la variable del desconocimiento ya se eliminó hace rato porque lo capacitaste muchas veces. Tienes que buscar otras variables, tienes que buscar otras estrategias, tienes que buscar estrategias de cómo yo voy a evaluar la eficacia de la capacitación, que es distinto a hacer una prueba, ¿ya? O un cuestionario o lo que sea para ver el conocimiento del trabajador. Cuando yo evalúo la eficacia de la capacitación, lo que yo estoy haciendo ahí es ver si efectivamente lo que yo capacité se está ejecutando después o no. O sea, estás viendo el cambio del comportamiento. Y la neurociencia apunta a eso, a verificar la eficacia de la capacitación, no a colocarle la prueba para saber si se saca un 7, un 10 o la nota que sea el país de origen. No es para saber si tiene la nota máxima o no, es si efectivamente lo que yo capacité en la práctica, en terreno, este trabajador la está ejecutando de buena, de mala manera. Y es con esto, como les dije, mis presentaciones son cortas porque la neurociencia ya nos ha enseñado de que efectivamente los niveles de atención son cortos, precisos, para que sean atenciones profundas cuando nosotros hablemos de una temática en particular. Y es con esto la invitación es que justamente cada uno de ustedes haga este análisis de cómo están haciendo las capacitaciones el día de hoy, si efectivamente están abusando de los tiempos de concentración que tienen los trabajadores, si están abusando del relato excesivo por parte del relator y no la participación de las personas que están escuchando. Esa es la invitación que yo le hago para que ustedes empiecen a aplicar lo que es la neurociencia en los conceptos de capacitación. Si cuando yo estoy capacitando estoy usando una capacitación genérica que lo puedo hacer en cualquier rubro, o estoy haciendo una capacitación que es específica para el tipo de trabajador que yo voy a capacitar y en el entorno en el cual está trabajando este trabajador. Con esto doy por concluida mi presentación. Agradezco el tiempo y la escucha de cada uno de ustedes. Gracias, Boris. Excelente el tema que nos has expuesto y qué práctico que ahora con el tema que tú justamente mencionas, la nueva modulación en cuanto a cómo va enfocada la capacitación, se puedan reducir incluso los tiempos, ¿no? Porque está demostrado que o sea, no es que tú puedas tener al trabajador sentado más tiempo para que aprenda más, sino cómo mejoras esa calidad y cómo llega, ¿no? A generar el cambio en el comportamiento hacia el objetivo que se busca.
Y ahí hay un enfoque importante. Y ustedes, en cuanto a su plana de servicios que brinda la Universidad de Viña del Mar en respecto a este tema, ¿tienen ya enfocado este tema como Sí, curso, como servicio? sí, sí. Nosotros hacemos investigación en neurociencia en la universidad justamente del comportamiento y cuáles son las estrategias que se basan para aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Nos han llamado de varias empresas justamente para poder asesorarlos, porque se dan cuenta de que pasan los años, las estrategias, ellos han ido cambiando un poco la estrategia, pero la verdad las cosas que los resultados no son los óptimos esperados para ellos. Y, y justamente cuando nosotros empezamos a hacer estas investigaciones del entorno y de las características de los trabajadores, hemos detectado siempre estas mismas desviaciones, un exceso de tecnicismo, un exceso de tiempo de ejecución de la capacitación, y no hay un seguimiento después de qué ocurre después de la capacitación. ¿Ya? Se quedan con la prueba, con la nota máxima, y las empresas no entienden, dice, pero si capacitamos a todos los trabajadores, todos se sacaron puras notas perfectas, pero siguen ocurriendo los mismos eventos. Claro, porque tú no le haces un seguimiento a la eficacia de tu capacitación. O sea, tu capacitación de verdad es un impacto en el cambio del comportamiento del trabajador. Entonces, lo que nosotros hemos generado justamente nuevas estrategias de estas empresas, ellas lo han implementado, han habido aspectos bastante positivos. Por supuesto que estos son procesos de largo aliento, no hay cambio de la noche a la mañana, ya, esto no es magia, pero sí hay cambio en el comportamiento de los trabajadores cuando justamente los trabajadores agradecen de que ya no sean estas capacitaciones tortuosas de 2 horas, 3 horas que los tienen sentados, en donde básicamente después de los 20 minutos, 30 minutos, nadie pesca las capacitaciones, se ponen a Sí, ver el celular o simplemente se quedan dormidos, porque también hicimos encuestas a los trabajadores y los trabajadores después agradecen justamente estos cambios de paradigma, sobre todo las temporalidades de la capacitación, que sean mucho más focalizadas, más concretas en un tema concreto, más que sea un pupurrí de muchas cosas juntas. Compañías mineras, desde el punto de vista petrolero, y las compañías madereras son las que más trabajan los sistemas de gestión de forma más profunda, y ellos justamente están buscando eso, y a la larga el aumento de la productividad hace que la neurociencia sea más atractiva para las compañías el día de hoy, porque claro, realmente se focalizan los temas. Yo el mensaje que siempre les dejo a las empresas es, eh, sean lo suficientemente técnicos y lo necesario que realmente el trabajador tenga que saber, ¿ya? Por ejemplo, algunas veces le hablan de 20.000 leyes. ¿Es necesario que maneje todas esas leyes a tal nivel de dedal? O sea, un experto en prevención de riesgos, sí, por supuesto, pero un trabajador operador tiene que manejar a tal nivel de detalle ese tipo de conceptos legislativos. Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando habla de neurociencia. ¿Cuáles son las verdaderas herramientas que requiere ese trabajador para la operatividad de su trabajo? ¿Y cuál es el claro, nivel de complejidad que yo tengo que abordarla? Porque yo con 2 ejemplos puedo explicar una ley completa, dando dos exacto. ejemplos. Y no necesito más, no tengo que decirle qué dice el artículo tanto, y después yo le paso un libro, ¿cierto? Por si el trabajador quiere explorar más de la ley en particular, o le paso un artículo digital. Pero la capacitación en sí tiene que ser concreta y precisa para el trabajo.